Bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Macroeconómica. En esta ocasión vamos a hablar respecto a la economía china. Este tema lo abordamos en una edición anterior de octubre del año 2021. Y en esa presentación les comentaba respecto a la crisis en el sector inmobiliario. Vamos a ver qué novedades tenemos en ese ámbito. Acá podemos ver los principales indicadores de actividad de la economía china, que a lo largo del 2022 han continuado mostrando claras señales de debilidad. En octubre de este año vimos sorpresivas caídas tanto en las ventas minoristas como en las exportaciones y en las importaciones, reflejando la debilidad tanto de la demanda externa que enfrentan los exportadores chinos como la debilidad de la demanda interna. La causa primaria de este debilitamiento de la economía de China sigue siendo la crisis en el sector inmobiliario. El acceso a fuentes de financiamiento para las grandes inmobiliarias continúa desplomándose en forma extraordinariamente violenta, caídas de 40 y 50% en diferentes fuentes de financiamiento. Producto de esto, las obras iniciadas se han desplomado más de un 40% desde los máximos registrados a mediados del 2021. La inversión en el sector inmobiliario durante el presente año profundizó su caída, registrando la peor contracción desde comienzos del 2020, cuando se produjo el estallido de la pandemia. No solamente estamos viendo una caída de un 8,8% en inversión, también estamos viendo fuertes caídas de más de 20% en las ventas del sector inmobiliario y en los ingresos generados por las empresas. Esto está agravando la situación financiera de las principales empresas inmobiliarias de China, obligando al gobierno de ese país a anunciar un paquete de medidas, un paquete que, de acuerdo a lo señalado en la prensa, alcanzaría unos 34 mil millones de dólares. Cifra que a primera vista parece ser un monto muy relevante. Sin embargo, cuando vemos los compromisos que enfrentan estas empresas inmobiliarias, nos damos cuenta que no es suficiente. Solamente en el cuarto trimestre del 2022, las empresas del sector inmobiliario enfrentan vencimientos por 51 mil millones y el monto sube a 74 mil en el primer trimestre del 2023, sumando 255 mil millones durante todo el próximo año. Esto significa que la situación financiera de las principales inmobiliarias chinas va a continuar siendo extremadamente grave y la crisis aún se ve lejos de estar superada. Adicionalmente, agravando la situación, la pandemia en China sigue siendo un problema extremadamente serio. Hace algunas semanas, a comienzos de noviembre, el gobierno chino anunció algunas medidas de relajamiento en la política de COVID-0, lo que generó una reacción de gran optimismo por parte de los mercados. Sin embargo, estos anuncios se han visto opacados porque los datos muestran que durante el mes de noviembre se produjo un nuevo brote epidémico. De hecho, el brote más intenso desde que comenzó la pandemia a fines del 2019. Otra manifestación de este brote epidémico la podemos ver acá. El número de ciudades que están siendo afectadas llega a cerca de 180 ciudades, lo que abarca aproximadamente el 60% del Producto Interno Bruto de China. El impacto económico de las medidas restrictivas que se están aplicando va a ser extremadamente grave. Y además se está generando una situación política también muy delicada. Estamos viendo en los últimos días las manifestaciones más intensas desde los episodios de Tiananmen a comienzos de 1990. Todo esto configura un escenario muy adverso para la economía de China, que nos lleva a proyectar tasas de crecimiento por debajo del 3% este y el próximo año. Si esto se confirma, estamos hablando del peor bienio
de los últimos 50 años. Una implicancia de esto es una presión bajista sobre los precios de las materias primas, dado el rol que juega China en los mercados de commodities. Lo hemos visto a lo largo del año 2022 y probablemente se va a intensificar en 2023, incluyendo el caso del cobre, cuyo precio ha estado fluctuando durante el 2022 entre los 340 y los 370 centavos. Si la economía china efectivamente no logra repuntar, lo más probable es que durante el 2023 el precio del cobre va a continuar debilitándose, moviéndose hacia el rango entre los 300 y 320 centavos. Una consecuencia de esto para Chile es un agravamiento de los problemas en el déficit en cuenta corriente. Como comentamos en una reunión anterior, en 2021 la economía chilena experimentó un déficit en cuenta corriente de 6,7 puntos del PIB. Les recuerdo que el déficit en cuenta corriente es la diferencia entre los ingresos y los gastos del país, lo que significa que en 2021 el país gastó sustancialmente más de lo que generó en ingresos. Y acá vemos las proyecciones que presentó el Banco Central en el informe de política monetaria de septiembre. El Banco Central esperaba una estabilización en 2022 y el inicio de un ajuste en 2023. Desafortunadamente, los datos nos muestran que esto no se está dando. En los 4 trimestres terminados al tercer trimestre de este año, el déficit, lejos de comenzar a moderarse, subió, llegando a un 9,9% del Producto Interno Bruto. Esto significa que en ese año móvil, la economía chilena gastó en exceso cerca de 30.000 millones de dólares, en parte porque sorpresivamente la inversión subió, pero también, en otra parte, porque el ahorro cayó. Esto es el problema más serio. Significa que el sector privado y el sector público siguen gastando más de lo que generan en ingresos. Y esto nos va a obligar a realizar un ajuste del gasto en los próximos meses y años. Con esto ponemos fin a esta edición. Les agradezco por haber participado en ella.